Bienvenidos amigos televidentes a su programa Viva Mejor. Como les dije en el corte anterior, hoy vamos a tener un programa importante. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la prevención del cáncer infantil. Y es un tema que me toca mucho porque yo personalmente soy, digámoslo, víctima del cáncer infantil. Tengo un sobrino al que crié como un hijo que murió a los 5 años de un cáncer, ¿no? De leucemia. Y de verdad que nosotros tuvimos accesos a todos los servicios que en este país se hacen para combatir el cáncer y son muy buenos, ¿ok? Pero las estadísticas nos dicen que todavía falta mucho. Y no falta mucho quizás en inversión, en tecnología, pero sí en atención. O sea, no dan abasto nuestros médicos que son héroes, nuestros médicos que son abnegados, que son sacrificados, esos médicos, incluso los de la escuela de hemato-oncología, en los diferentes servicios, ¿no? Aquí en las 4 áreas de salud donde se atienden a los menores con cáncer en todo el país, funcionan muy bien, pero son pocas, ¿no? Ya lo vamos a ver porque tenemos estadísticas muy precisas, ¿verdad? Gracias a trabajos que se han hecho porque las personas que llevan esto son muy ordenadas y sobre todo la Fundación contra el Cáncer Infantil o la Liga contra el Cáncer Infantil, que es FACSI, ¿ok? Que es una institución increíble que recoge, o sea, hace magia para que todo el niño que padezca esta enfermedad pueda ser tratado. ¿Ok? Y el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes. Es bastante grande, ¿no? En todo el mundo es una causa importante de mortalidad. Se dice que en cada año aproximadamente 200,000 niños, no es un número pequeño para nada, 200,000 niños entre 0 y 19 años, o sea, o jóvenes entre 0 y 19 años, son diagnosticados de cáncer, ¿ok? Y es un número muy alto. Y cada vez, tanto porque se ha ido diagnosticando mejor, como por ciertos factores que todavía desconocemos muchos, el cáncer ha aumentado en nuestro mundo, en nuestro planeta, ¿no? En América Latina y en la región del Caribe se estima que al menos 29,000 niños y niñas y adolescentes menores de 19 años resultan afectados por el cáncer y anualmente y desgraciadamente aproximadamente 10,000 niños fallecerán a causa de esta enfermedad en toda América Latina y el Caribe. Y nuestra región, nuestro país, no se salva de esa estadística. ¿Ok? ¿Qué es el cáncer infantil? Evidentemente es cáncer en niños, pero ustedes me dirán, nosotros no conocemos niños como con tumores ni con cosas así que después sean cáncer. Bueno, gracias a Dios no, y seguramente si tiene algún familiar que lo ha sufrido lo conocen perfectamente. Pero los tumores de los niños hay de todo, ¿verdad? Pero son principalmente lo que llaman tumores líquidos en su mayoría, aunque también los niños tienen tumores sólidos, ¿no? Entonces, los más comunes son las leucemias, que es un tipo de cáncer en la sangre, es decir, las células de la sangre, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, son células que se producen en el hueso, ¿okay? En lo que se llama la médula ósea, o como decir el tuétano, ¿okay? Y cuando el tuétano se afecta, cuando la médula ósea se afecta y se cambia por células distintas, comienza a producir células sanguíneas distintas que no sirven o que tienen mala calidad
y además de que actúan también como células que se infiltran en tejidos y dañan otros tejidos, además de la médula ósea propiamente. Entonces, eso hace que la persona se deteriore y muera, ¿no? Y en los niños, la leucemia es, digamos, la causa más común de cáncer infantil, seguida por el cáncer cerebral, el linfoma, que es otro tipo de cáncer en la sangre, por decirlo de alguna manera, y por último, los tumores sólidos diversos, ¿no? Por ejemplo, el neuroblastoma, el tumor de Wilms, que son como los dos más conocidos de tumores líquidos entre los niños, ¿ok? Por lo general, no podemos prevenir el cáncer en niños porque no sabemos cómo tendría que ser un factor hereditario muy directo para suponer que el niño va a padecer de cáncer. Pero las estadísticas de esto son súper inciertas. Fíjense que una familia puede nunca haber presentado un caso de leucemia en su familia y el niño tener leucemia, o haber presentado varios casos de leucemia y la generación siguiente y la siguiente a esa y la siguiente a esa no tener ningún caso de leucemia. O sea, que el hecho de que ustedes tengan un familiar con leucemia, por ejemplo, no significa que ustedes tengan un hijo con leucemia. Aunque hay que tener en cuenta que no se conoce si hay factores hereditarios para el cáncer y específicamente para la leucemia, por lo que tampoco podemos dar por descartado esta teoría, ¿no? Entonces, las muertes o las defunciones evitables debidas a cáncer infantil son por el adecuado seguimiento médico de los niños normales, o sea, de los niños saludables, del niño sano, como se llama en pediatría, ¿ok? Entonces, si usted cumple con su consulta de niño sano, ¿no? Es decir, primero con su esquema de vacunación y segundo con su evaluación mensual hasta el año y medio y luego cada 6 meses hasta los 3 o 4, hasta los 5 años, ¿ok? Y luego anualmente, si el niño es sano, no le va a hacer falta nada más de eso. Pero si no está sano, usted va a prevenir muy a tiempo cualquier patología que este niño tenga, cualquier enfermedad que este niño tenga, cualquier dolencia que este niño tenga, cualquier defecto o déficit que este niño tenga, lo puede diagnosticar un pediatra en la consulta de niño sano y podemos corregirlo a tiempo. Miren, cuántas cosas como el cáncer, como el retraso cognitivo, como atrofias musculares, etcétera, etcétera, se evitarían si nosotros tuviéramos la cultura de llevar sobre todas las cosas al niño a su cita de pediatra cuando le tocara. Si los jefes dejaran a los padres y a las madres la libertad del día que van a tener la consulta de pediatría, no darles ningún problema para que se ausenten del trabajo. Y no debería ser contado como un descuento de día laborable, sino como una obligatoriedad dentro de la ley del trabajo que los papás pueden llevar a su niño a consulta regular, ¿ok? Tener un médico de cabecera que vaya conociendo a la familia, a los hermanitos, etcétera, etcétera, para también saber cómo es el crecimiento de ese niño, si ese niño está creciendo adecuadamente. Fíjense que hay veces que un niño es pequeño, que los papás se preocupan y resulta que cuando se presenta, eso me pasó a mí un día, ¿no? Que la mamá venía, yo como médico de familia puedo ver niños de cierta edad, ya el niño tenía 12 años, era el más pequeño de su salón, él quería crecer, los niños le hacían un poco se mofaban de él por el tamaño, todo estaba normal en las hormonas y claro, un día vino con el papá y me di cuenta de que la razón que era pequeño era hereditario, el papá también era bastante bajo de estatura. Entonces, cosas así se descartan cuando un médico regularmente conoce a esa familia y la única forma de conocerlo es con el tiempo,
Ok, si ustedes llevan a su hijo a su consulta anual y si tiene menos de 18 meses a su consulta mensual, van a poder diagnosticar, van a poder detectar muchas cosas. Pero el cáncer infantil es una de las cosas que van a poder detectar muy a tiempo, porque se detecta normalmente con un examen de sangre o con una sonografía o con un hallazgo en la radiografía, porque hay muchos tipos de cáncer. Les dije los 4 más comunes, pero hay muchos otros tipos de cáncer que pueden aparecer, que son, gracias a Dios, muy infrecuentes, pero que se dan. Y por eso tenemos que tener ese cuidado con nuestros niños. No significa por esto que vayamos a preocuparnos excesivamente y sin necesidad. Pero sí hay que ocuparnos. ¿Y cuál es la forma de ocuparse? Lo voy a decir durante todo el programa que estamos transmitiendo: llevar al niño a la consulta de Niño Sano. Lleve a su hija, lleve a su hijo a la consulta de Niño Sano, sin importar lo ocupado que esté. Cuando le toca, le toca. ¿Ok? Cuando hay que hacerle los exámenes, hay que hacerle los exámenes. Miren, hay que reunir, hay que tener un fondo, porque en este país ustedes saben que pocas cosas se resuelven y uno tiene también que resolver. Entonces, gracias a Dios, una rayos X de tórax, un hemograma, una prueba de azúcar, una sonografía, son algo que es pagable por todos. Y si no, hay fundaciones e instituciones que gratuitamente que nos pueden ayudar a conseguirlo de forma gratuita o económica. También hay muchas instituciones de salud que dan estos servicios completamente gratis. Aunque tengamos que esperar, hay que saber esperar, no tenemos más remedio. Sé que podría ser mejor la salud pública, sé que podría ser más adecuado el trato, pero, y gracias a Dios, hay gente muy buena en las instituciones públicas que facilitan las cosas, pero sabemos también cómo es la realidad y simplemente tenemos que, en vez de lamentarnos y no ir, pues adaptarnos a ella. No queda más remedio a veces si uno no tiene más medios económicos, pero lo importante es que uno vive en un país donde se resuelve. Tenemos muy cerca un país vecino y tenemos muchos países en el mundo donde no se cuenta con los recursos con los que cuentan los hospitales públicos acá, que son muy pocos, es verdad, pero por lo menos hay. Por lo menos hay un personal capacitado, por lo menos hay médicos buenos que nos pueden ayudar y nos pueden mantener saludables a nosotros y a nuestros propios hijos. Ok, vamos a ver, como la primera causa de aumento del cáncer infantil o de que haya tanto cáncer infantil avanzado es la falta de diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos, por una parte, tienen que ver con que los papás no llevan a consulta. Por otra, que también hacen falta quizás una mejor calidad en las instituciones, en la infraestructura y en los procesos de evaluación, en los instrumentos de evaluación. Quizás también sea de difícil acceso a la atención sanitaria en sitios fuera de la ciudad. También los centros primarios quizás sean muy precarios y nos brinden una atención muy limitada. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que formar a nuestros médicos generales, tenemos que formar a nuestros pediatras de primera línea a que puedan diagnosticar este tipo de dolencias a tiempo y se pueda responder a tiempo. Porque si usted lleva a un niño con un proceso que tiene 1 mes, 2 meses, va a tener muchas más probabilidades de curarse que un proceso que ya tiene cierto tiempo, que ya tiene años. ¿Ok? Es por esto, voy a leer aquí esto que es de un artículo médico que tengo sobre el cáncer infantil. Es por esto que se hace necesario no solo una intervención gubernamental, sino también una toma de conciencia de los médicos y la población general, ya que en el país existen centros con no solo buen equipamiento, sino también con equipo humano capacitado para atender todas las necesidades de esta población en todas las etapas de la enfermedad. Eso me consta a mí. La atención que le dieron a mi sobrino fue de primera,
de primer mundo. Incluso se trajo tratamiento de fuera y lo trajo la misma institución contra el cáncer infantil, ¿ok? Que es una institución que hay que darle gracias a Dios por cómo se ha desarrollado en este país y la forma en que manejan las cosas, y hay que colaborar, señores. Voy a hacer este paréntesis. Hay que colaborar con la Liga contra el Cáncer, con la Liga contra el Cáncer Infantil. Hay que colaborar porque esta gente hace mucho bien, porque son muchos las personas, los adultos y los niños que padecen de cáncer y saben que los tratamientos son sumamente costosos, y ellos logran cubrirle a una gran cantidad de niños este tipo de tratamiento, pero hace falta más, y la forma de que se llegue a más es que colaboremos todos con ello, ¿ok? Y yo me siento muy orgulloso de la Liga contra el Cáncer Infantil en República Dominicana, de la Fundación contra el Cáncer Infantil en República Dominicana. Y les doy las gracias por lo que hicieron por mi sobrino, por lo que hicieron por amigos míos que se han curado completamente del cáncer, y sus hijos están completamente sanos y en remisión completa. Son muchos los casos que ocurre esto, ¿ok? Aunque la tasa de mortalidad mundial de cáncer infantil es muy alta, llega al 46% de los casos, lamentablemente, por lo que de allí la importancia de diagnosticarlo en las primeras etapas para poder tener una tasa de éxito. Pero sin embargo, son muchos los niños que, gracias a Dios, logran superar este flagelo, logran superar este mal, que no es culpa de nadie, que no es provocado por ninguna causa. Nosotros nunca somos culpables de un cáncer, excepto el cáncer de pulmón por cigarrillo. Pero el resto, digámoslo así, si uno evita consumir factores cancerígenos propiamente y directamente, uno puede no sentirse nunca responsable de que un hijo tenga cáncer, de que uno tenga cáncer, de que mi papá tenga cáncer. Nadie nunca en eso tiene nada que ver. Es algo natural, es algo que se da solo, pero lo que sí podemos es estar pendiente para atajarlo a tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se evita la muerte por cáncer infantil? Bueno, con cosas muy específicas. Primero, con la atención oportuna. Segundo, con el tratamiento adecuado. Antes los tratamientos eran como muy cruentos, ¿no? Ustedes veían que los niños sufrían mucho, que les dolía, que se les caía el pelo, que entraban en una hospitalización y no salían más nunca. Señores, ahora mismo los medicamentos de quimioterapia siguen siendo muy fuertes, pero son incluso vía oral, y los niños viven como si no tuvieran cáncer. Es muy bonito, ¿no? Los adultos también, pero hoy estamos hablando de los niños, ¿no? Los niños viven con un tratamiento, una tableta que se tiene que tomar todos los días, que a veces, y otros tratamientos coadyuvantes como esteroides, antibióticos, etcétera, ¿no? Y pues a veces habrá algún pequeño cambio físico como que pueden producir los esteroides, algún pequeño cambio en la química sanguínea, no importante, pero en general los tratamientos son tolerables en muchas etapas. Hay etapas que son más duras, que son más fuertes, que son más concentradas, pero en la mayoría de las etapas incluso el tratamiento se da en la casa, y el tratamiento lo dan los padres, o sea, porque son pastillas que se tienen que tomar cada cierto tiempo, ¿no? Y es muy bonito saber y ver cómo la tecnología ha avanzado tanto que los efectos secundarios son mínimos y los resultados son máximos, porque son muy específicos para atacar los factores genéticos y citoplasmáticos de las células cancerígenas, que son totalmente distintas a las células normales, ¿no? Y es muy bonito. Luego, la derivación temprana a las instituciones que manejan la especialidad de curar el cáncer, o sea, los oncólogos pediatras. ¿Ok? Hay que saber que si uno tiene una ligerísima sospecha de que un niño puede estar padeciendo
una enfermedad cancerosa, ¿verdad? Una neoplasia, debe remitir y los familiares deben ir de inmediato a un centro especializado. Aquí en este país hay pocos y son todos muy buenos, pero hay pocos. Y por eso, pero siempre se trata de atender a todos los niños. Y esta gente va a dar la vida por resolver el problema de su hijo, porque le importa. Y yo sé que, por ejemplo, si vivimos fuera de las ciudades, va a ser muy difícil. Uno trabaja, uno tiene otros hijos, uno tiene otra vida. Y se necesita mucha concentración de tiempo, de calidad, de presencia, ¿verdad? De dinero para poder bregar y luchar contra el cáncer. ¿Ok? Y contra el cáncer infantil más todavía. Mamás que tienen que renunciar a sus trabajos para poderse quedar con los niños. Papás que tienen que duplicar sus horas de trabajo para poder paliar la situación. Hermanos que sufren un poco la ausencia del papá o de la mamá porque tienen que estar más enfocados en el tratamiento del niño que está enfermo, ¿verdad? Todo esto se puede ir paliando y ojalá Dios nos vaya liberando cada vez más de este flagelo, vaya permitiendo que la tecnología avance y se desarrolle de una manera que pueda cada vez ser más efectiva la curación y aumente al 100% si es posible, ¿no? Pero por ahora es tanto el tratamiento como la respuesta depende mucho del tipo de cáncer, de la forma en que el cáncer actúa específicamente en cada persona y de la respuesta que tenga la persona y el tratamiento al cáncer, cómo reaccione como tal. ¿Por qué? Porque hay personas que un tratamiento le puede hacer totalmente lo esperado y quede en remisión completa del cáncer para toda su vida, como puede ocurrir que no, que por más medidas que se pongan, el cáncer resiste, el cáncer se mantiene o el cáncer regresa. En mi caso, mi sobrino por 4 meses tuvo remisión completa de su leucemia. Estaba sano, pero la leucemia regresó y regresó fulminante. ¿Ok? Entonces, no significa esto que le pase a todos los niños. De hecho, de todos los que estaban en esa sala, la mayoría está en remisión completa. Y yo le doy seguimiento a todos a través de las redes y gracias a Dios es así. Y aquí aprovecho para enviarle un saludo a todos ellos, a sus niños, a sus mamás y a sus papás, ¿okay? Que son unos héroes. Los niños son unos héroes, pero el papá es un héroe y la mamá es un héroe, si no dejaron abandonada la situación. Sobre todo algunos señores que no saben ser papás, ¿ok? Y se hacen como que se desligan del asunto. Pero son muy poquitos, son muy poquitos. Yo no conocía a ninguno, pero sé que hay. ¿Ok? Luego, no cansarse de buscar ayuda. Siempre hay ayuda, el gobierno siempre ayuda a estas cosas, hay fundaciones que ayudan a estas cosas, hay instituciones que ayudan a estas cosas. ¿Y dónde buscarlas? Precisamente en los centros de atención a los niños con cáncer, en el Robert Rey Cabral, en los centros, en las 4 partes del país donde se procura el tratamiento al niño con cáncer, saben qué fundaciones manejan estas posibilidades, saben qué personas manejan estas posibilidades y por eso tenemos esa posibilidad, pero hay que ir, hay que buscar, no se preocupen, no se cansen de buscar ayuda, ¿ok? Gracias a Dios se está investigando, se están invirtiendo millones y millones de dólares en investigación, específicamente y más para el cáncer infantil, ¿ok? Porque a todo el mundo le preocupa mucho. Entonces, hay muchas alternativas de tratamiento en cuanto a la quimioterapia y en cuanto a la radioterapia. En nuestro país, los tratamientos son de avanzada. Contamos con los equipos de última tecnología, tanto en radioterapia
y en los fármacos más modernos en la quimioterapia. Es decir, que no nos podemos quejar ni podemos decir que en nuestro país no hay cómo atender el cáncer infantil, porque sí lo hay. Y no solamente equipos, no solamente tecnología, no solamente fármacos de calidad. Sobre todo y especialmente hay un personal altamente capacitado en nutrición, en bioanálisis, en enfermería, en medicina. Especialistas, hemato-oncólogos, que son de una calidad que no tenemos nada que envidiarle a ningún europeo ni a ningún estadounidense, ¿ok? Porque estamos a la vanguardia, estamos al mismo nivel, participamos en los mismos congresos, hacemos las mismas cosas, tomamos los mismos tratamientos, ¿ok? No tenemos ningún hospital experimental como por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? En el St. Jude de Memphis, por ejemplo, entre otros, pero sí tenemos de los tratamientos autorizados, aprobados, ya aprobados fuera de los hospitales experimentales, tenemos lo mejor y lo más nuevo, y tenemos los esquemas de tratamiento más de vanguardia y también adaptados aquí, porque no siempre resulta ser igual ni resulta la misma efectividad con el tratamiento como se aplica en Estados Unidos a como se aplica acá. Y nosotros tenemos un personal, unas doctoras, unos doctores que están tan preparados en el área de hemato-oncología pediátrica que han podido adaptar esos esquemas de vacunación, esos esquemas de terapia a una realidad dominicana, a un tipo de niños que es más sensible a unas cosas, menos sensibles a otras, etcétera, etcétera. O sea que de verdad que tiene todas las posibilidades un niño, todas las oportunidades un niño de ser curado de cáncer en este país. Entonces no nos desanimemos, no nos despreocupemos tampoco. Dos cosas que les quiero decir antes de cerrar el programa, mejor dicho, que les quiero recordar. La primera y más importante, si ustedes se graban esto del programa, yo me doy por satisfecho. Lleven a sus hijos al control de niños sanos. Cada mes, los primeros 18 meses. Cada 6 meses hasta los 5 años y una vez al año hasta que cumpla 18. Y ustedes adultos saben que también tienen que hacerse su chequeo médico anual, por lo menos cada 2 años. Y cuando cumplan 35 años, no hay forma de no hacerlo cada año, porque el cuerpo comienza a hacer cambios importantes a esa edad y que tenemos que estar prevenidos y precavidos ante él. ¿Ok? El segundo y más importante, en este país, en República Dominicana, contamos con toda la tecnología de avanzada, con todo el personal calificado para tratar el cáncer infantil, incluso con una fundación espectacular, buena, a la que tenemos que apoyar y ayudar y colaborar con las actividades que hagan para recaudar fondos, ¿ok? Y nosotros mismos podemos plantearnos dar donativos anuales a esta institución, a FACSI, ¿no? A la Fundación contra el Cáncer Infantil, ¿ok? Entonces, vamos tanto la fundación como los hospitales, como el personal, los médicos, enfermeras y todo el personal que gira alrededor del niño con cáncer, es de primera, es de vanguardia. Entonces, no tengamos miedo de acudir a esas instituciones que nos van a dar la solución a nuestro problema. A ningún niño que se esté pensando que tiene cáncer se deja desamparado en este país. Y démosle gracias a los gobiernos, démosle gracias a las instituciones que hay que darle gracias, a la salud pública, a toda la gente que colabora para que esto sea posible, pero sobre todo dependerá de ustedes, porque un mal diagnóstico puede traer consecuencias mortales en nuestros hijos. Así que quiero sembrar esta conciencia. Vamos a luchar contra el cáncer y vamos a vencer el cáncer infantil en nuestro país. Los invito a concientizar y a dar eco
de este programa para que mucha gente se concientice. Recuerden que nos pueden ver los sábados a las 10 de la mañana en AME 47, los domingos a las 11 de la mañana en Carivisión y por nuestro canal de YouTube, Viva Mejor RD, pueden vernos siempre. No se vayan porque seguimos con otras secciones bien interesantes para ustedes en Viva Mejor, que tiene más y mucho más.